Doctor Cristian, compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la hemoglobina como el principal amortiguador de la presión de oxígeno tisular. Y la hemoglobina, como dije, va a ser el principal responsable de estabilizar el oxígeno en todos los tejidos. Y teniendo en cuenta este punto B, va a ser muy importante, ya que al marcar la presión de los 40 milímetros de mercurio, y una saturación de 75%, va a ser importante, va a ser un punto importante porque va a ser el punto en el que la hemoglobina de sus cuatro moléculas de oxígeno va a liberar una. Entonces se va a quedar con tres, justamente por eso se dice de que va a saturar el 75%. Esta molécula liberada va a ser más que suficiente para que se dé la estabilización de todo el tejido. Acá también de todas formas lo graficamos para que se pueda representar. Perdón, lo hice un poco chueco. Sin embargo, acá también se da acá el 75%. Entonces, como conclusión diríamos que para llegar a liberar 5 milímetros por cada 100 milímetros de la hemoglobina, la presión de oxígeno va a tener que bajar hasta 40 milímetros de mercurio. Este punto va a ser el tope superior establecido por la hemoglobina justamente para que se libere una molécula de oxígeno y se dé la estabilización. En el caso del ejercicio va a ser diferente porque obviamente vamos a necesitar un mayor esfuerzo, vamos a dar un mayor gasto físico, vamos a necesitar mucho más oxígeno como conclusión. Entonces, para esto vamos a necesitar una caída de las presiones. Se calcula que aproximadamente baja hasta el 15%, más o menos hasta acá. Entonces, eh, al bajar tanto, o más o menos va a llegar hasta acá, van a ocurrir dos factores, los cuales van a ayudar a esto. Se va a dar una pendiente inclinada. ¿Y esto qué significa? Que bueno, la presión ha bajado tan poco, pero mira, la pendiente ha bajado dramáticamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que se ha entregado el oxígeno en pero muchas cantidades. Entonces, como consecuencia, tenemos de que se va a aumentar el flujo sanguíneo, que sería el segundo factor para que se estabilice en este caso el tejido cuando estamos en pleno ejercicio. Entonces, la pendiente inclinada junto con el aumento de flujo sanguíneo van a hacer de que se entregue aproximadamente 20 veces más el oxígeno de lo normal. Entonces se puede fijar que la saturación de oxígeno ha caído, mire, desde el 75% aproximadamente hasta el 20%, ¿no? Según lo que coincide. Entonces, mire, fíjense, en lo poco que ha caído la presión, tanto ha caído la saturación. Entonces, esto es lo que podría más que todo explicar cómo es de que se sobrevive en el ejercicio el tejido, ¿no? También en caso de la compensación, en el otro caso ya también arriba, por así decirlo, si caería la presión alveolar hasta los aproximadamente 60 milímetros de mercurio, de lo que normalmente respiramos, igual la hemoglobina va a saturar hasta el 89%. De todas formas, no va a perder, va a seguir con los cuatro moléculas del oxígeno. Y de esta forma, del otro lado, si subiríamos la presión incluso hasta 500, 140 es lo máximo que se intenta, o sea, si nos pusiera una cánula binasal y nos dieran muchísimo más oxígeno, de todas formas, la hemoglobina saturaría como máximo un 100%. No habría un máximo, entonces esta sería la forma en la que se dan las compensaciones del oxígeno gracias a la hemoglobina. En este gráfico se puede observar más que todo una conclusión de cómo sería la curva de la disociación de la hemoglobina, que es el gráfico que les expliqué antes. Y más que todo el dicho que diría sería que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a depender de la presión parcial del oxígeno. Cuanto más presión va a haber menos afinidad y cuanto menos presión va a haber más afinidad por el oxígeno. Por último, acá algo que me pareció un poco interesante, que es
Curva de disociación de la hemoglobina en relación con la altitud y podemos observar cómo sean las compensaciones según la altitud en la que nos encontramos. Por ejemplo, en la zona del Cusco en el que vivimos, a veces para las personas que recién se llegan se daría una compensación de aproximadamente el 85%. Es por eso que se dan el famoso soroche. Bueno, muchas gracias y eso sería todo.